Quiero invertir en una propiedad, pero estoy casado o casada. Hoy vamos a platicar sobre una de las preguntas que sí me ha tocado responder en más de una ocasión en estos casi 6 años que llevo asesorando mexicanos que están buscando invertir en tierra. Muchas veces pues surgen estas dudas porque pues se quiere conocer como todas las posibilidades, todas las opciones, poder llegar a acuerdos. Así que traté de plantear la mayor cantidad de escenarios que me vino a la cabeza. Si tú por alguna razón tienes un escenario distinto, me lo puedes dejar en los comentarios y con todo gusto en otro videito te ayudo a resolver la duda. Y bueno, vamos a entrar de lleno a este tema. ¿Qué pasa si quiero adquirir una propiedad pero estoy casado? Primero vamos a hablar de los distintos estados civiles que hay aquí en México. Antes sabíamos que solamente era soltero y casado, pero hoy en día ya hay otros estados civiles que también son importantes que conozcas porque sí tienen un impacto al momento de adquirir una nueva propiedad. Soltero, casado, divorciado y viudo. En el caso, por ejemplo, de divorciado, aunque ante la sociedad pues ya seas una persona que otra vez está soltera, realmente ya queda como ese récord, esa mancha en tu historial. Entonces sí es importante que lo menciones siempre que vas a adquirir una propiedad. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre, el notario tiene que verificar que si tú estuviste casado, bajo qué régimen fue, y si fue bajo bienes mancomunados, vamos a suponer que tú adquiriste una casa pero la sacaron a crédito hipotecario. Entonces, aunque ahorita ya estén separados, esa casa fue una deuda que se adquirió en común. Entonces también se tiene que asegurar que la propiedad ya tenga esa deuda liquidada. Entonces por eso sí es bien importante que se haga mención de este otro estatus. De ahí tenemos la parte de viudo. Cuando una persona es viuda también se tiene que mencionar porque se tiene que asegurar que la propiedad ya haya tenido una adjudicación formal, ya sea por juicio sucesorio o juicio testamentario, pero que ya pertenezca a la persona que tenía que pertenecer. Ya vimos 2 estatus, ahora vamos con el tercero, que es como soltero. Como soltero, digamos, es lo más fácil, lo más práctico, no hay que consultarlo con nadie, tú eres quien firma al adquirir una nueva propiedad y punto. Eso sí, aguas con reportarte como soltero para evitar, es que no quiero consultar con nadie, no quiero preguntar, y que a la mera hora no sea ese tu estatus correcto, porque sí te puede traer consecuencias desde notariales, civiles y hasta penales, que puede terminar en las mínimas consecuencias retrasando tu trámite, pero se puede elevar a multas, a sanciones e incluso hasta penas de cárcel. No es algo común, pero sí puede llegar a ocurrir. Y existe también como que ese asterisco, esas letras chiquitas debajo del contrato, en donde aunque tu estado civil sí sea como soltero, si eres una persona que vive en unión libre, en concubinato, y más adelante se comprueba que sí existió una relación por al menos de 2 años, que se vivía juntos o que se tuvieron hijos, cuando se tiene una propiedad sí es posible que esa propiedad entre en disputa cuando esta información pues es comprobable. Sí es algo que hoy en día la ley hace válido. Así que esta información también creo que vale mucho la pena conocerla, saberla. De ahí vamos ahora sí con el estado civil de casado. Aquí hay de 2 sopas, por bienes mancomunados o bienes separados. Para mí, como bienes separados es la manera más sana financieramente hablando de llevar un matrimonio. Claro, pues cada matrimonio va a ser distinto, hay distintos objetivos, distintas prioridades y demás, pero ¿a qué se refiere este tipo de régimen? Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y aparte podemos encargarnos de dejar bajo notario un patrimonio común en donde ambos le vamos aportando, y eso, si en algún momento ocurre alguna disputa, eso es lo que va a estar únicamente en disputa. Entonces, en resumidas cuentas, pues lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y cada quien se hace garra. De ahí tenemos por bienes mancomunados. Ok, con bienes mancomunados hay muchos factores a tomar en cuenta, porque ahí lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Pero vamos a comenzar rompiendo como que varios mitos. Algo que yo pensaba era que cuando tú te casabas por bienes mancomunados, como ya lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, entonces si yo había comprado antes un departamento, una casa o un terreno, lo que sea, al momento de casarnos pues ya eso también te pertenecía. Pero la realidad es que no. Cuando se contrae matrimonio por bienes mancomunados es a partir de que se firma el matrimonio, ahí es donde se crea la sociedad conyugal. Bienes mancomunados o sociedad conyugal se refiere a lo mismo. Entonces, a partir de que se crea esa sociedad conyugal, ahí todo lo que cada persona comience a adquirir, ambos tenemos los mismos derechos sobre esos bienes. ¿Cuáles son las cosas que no entran aunque tú estés casado por bienes mancomunados o sociedad conyugal? Todo lo que sea por herencia. Las propiedades que te adjudican por herencia, esas van a seguir siendo tuyas. Eso sí es algo que cuida mucho la ley, pero esto también tiene como que ciertos asteriscos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, una propiedad de herencia no entra, pero si a esa propiedad se le comienza a hacer remodelaciones en común, ampliaciones, y el día de mañana la otra persona logra comprobar que a través de su recurso se le hicieron esas ampliaciones, esas mejoras,
mejoras y demás, sí puede llegar a poner en disputa también esa propiedad. Entonces sí es algo en lo que también hay que poner foco para que el día de mañana pues no haya malos entendidos. También se puede dar el caso, por ejemplo, que tú cuando estabas soltero o soltera sacaste una propiedad pero lo hiciste con un crédito hipotecario. Entonces de ahí te casaste por bienes mancomunados y resulta que esa propiedad la empezaron a pagar en conjunto, de que no, pues yo pago una mensualidad, de ahí tú pagas la otra y bla bla bla. Entonces la terminan de pagar entre los dos. Ahí ocurriría exactamente el mismo escenario. El día de mañana, si la persona comprueba que también a través de su recurso se incrementó el valor de esa propiedad o se terminó de pagar, etcétera, también es algo por lo que podría como reclamar un derecho. Entonces, para evitar esto, número uno, siempre asegúrate de cuando sean este tipo de propiedades, de hacerle cualquier pago con recurso propio. Dos, que sean también de cuentas personales, no de cuentas mancomunadas. Y tres, de preferencia, siempre deja rastro de todos estos pagos, porque a lo mejor sí, pues lo hiciste con recurso propio, pero hubieron pagos que los hiciste en efectivo. Ahí, aunque sí haya sido de tu recurso, pues tú solito te estás dejando sin armas para después confirmar que efectivamente fueron realizados por ti. En resumidas cuentas, a esto se refiere el estar casado por bienes mancomunados. Ambas partes tienen la misma cantidad de derechos y el día de mañana que se quiera hacer lo que sea con la propiedad, pues ambas partes tienen que estar de acuerdo. Tienen que firmar para el caso de vender, para el caso de rentar, para el caso de comprar, etcétera, etcétera. Y ojo también, porque incluso si solamente una de las partes firma, no le quita el derecho a la otra persona. Aunque bajo papel, por ejemplo, tú seas la única persona que sale como propietario, pero estás casado por bienes mancomunados, aunque la otra persona no haya firmado, también tiene derecho sobre esa propiedad. Y a ver, entonces si ya me casé, si estoy casado bajo bienes mancomunados, no hay manera, no existe en la que yo pueda comprar una propiedad y que el día de mañana nadie me la pueda pelear, que no pueda estar en disputa. Sí, sí se puede, pero también bajo los términos y condiciones que dicta la ley. La manera formal de poder hacer esto es bajo capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es esto? Haz de cuenta que México, al momento de que tú contraes matrimonio por bienes mancomunados, pues ya tiene lineamientos, tiene cosas con las que hay que cumplir y demás, pero no te quita la posibilidad de que a lo mejor tú llegas a un acuerdo con tu pareja y dices, ok, sí estamos casados bajo bienes mancomunados, pero yo quiero tener la posibilidad de contraer estas propiedades y que el día de mañana eso no sea o no forme parte del patrimonio común. Y lo mismo para la otra persona. Es como, ok, tú vas a adquirir esta propiedad y a lo mejor yo quiero adquirir esta y esta las vamos a excluir de lo que tenemos en común. Ambas partes firman, se firma ante notario, obviamente para que este documento tenga fe y legalidad siempre tiene que ser ante un notario y listo. Ese mismo documento el notario lo inscribe al registro civil. El día de mañana si llega a ocurrir alguna disputa, pues eso es algo que ya se firmó. Así que, ¿existe la manera? Sí, sería esta. De ahí va otra pregunta que también pues sí he llegado a escuchar. Capi, ¿y qué pasa si me casé en el extranjero? ¿Es válido? ¿Se pueden enterar en pocas palabras? Realmente, digo, una persona mortal, no hay forma en la que yo pueda saberlo. El registro civil no es algo público, no es algo en lo que alguien pueda poner tu nombre y va a salir tu estatus, pero el hecho de que te hayas casado en el extranjero y que aquí alguien no pueda verlo, no significa que ese matrimonio deja de existir. Este tema se me hace súper interesante porque como que ya estamos mezclando todo. El matrimonio internacional, leyes distintas, el patrimonio, pero de manera concisa sí tiene efectos patrimoniales y sí impacta en una compra inmobiliaria. México reconoce todos los matrimonios contraídos en el extranjero. Si tú quisieras que tu matrimonio sea válido aquí en México y te quieres casar con esa misma persona, no necesitas volver a casarte aquí en México. Simplemente tienes que inscribir como que el documento. Es como en la escuela, cuando tienes tu título pero quieres ir a ejercer al extranjero, normalmente te piden validar tu título. Es exactamente lo mismo. Aquí en el registro civil simplemente tendrías que ingresar la información de que ya estás casada y ese mismo matrimonio se hace válido aquí en el país. Y ahora, ok, vámonos con otro escenario. ¿Qué pasa si me casé en el extranjero con un extranjero, pero yo quiero adquirir una propiedad y mi esposo o esposa extranjera no tiene fideicomiso? Sabemos que en la ley, en la Constitución nos dice que los extranjeros no pueden adquirir una propiedad en una franja, es la zona restringida, que es una franja de 100 kilómetros de la frontera y 50 kilómetros de la costa. ¿Qué pasa si yo quiero adquirir ahí, pero mi esposo extranjero solo pudiera adquirir a través de fideicomiso? Entonces, ¿puedo comprar? ¿No puedo comprar? ¿Estoy haciendo algo que vaya en contra de la ley? ¿Qué ocurre? En este caso, el esposo no puede ser propietario directo si no está en un fideicomiso. Pero ojo, porque sí puede tener derechos indirectos sobre la propiedad dependiendo el régimen matrimonial. Básicamente, la propiedad queda a nombre de la persona
persona mexicana, el extranjero no es posible que aparezca como titular en la compraventa, pero si el régimen matrimonial establece un patrimonio común, entonces el extranjero sí puede tener derechos económicos sobre la propiedad, no como dueño, pero sí como derecho patrimonial. ¿Y cuál sería la forma correcta de proceder cuando llega a ocurrir este tipo de escenarios? ¿La compra se puede realizar? Sí, pero al momento de hacer la compra, la persona que forma parte del matrimonio y que es extranjera debe firmar un documento en donde reconoce que la propiedad le pertenece al mexicano, en donde renuncia a los derechos reales, o sea, de esa persona ser el dueño de la propiedad, y al firmar esto se permite que la persona mexicana pueda realizar la compra, pero se sigue sin renunciar al derecho patrimonial. Ahora, este ejemplo lo tomamos dentro de una zona restringida, pero ¿qué pasa si la propiedad nunca estuvo en una zona restringida? A lo mejor está en cualquier otra parte de México en donde el extranjero no ocupaba un fideicomiso. Bueno, en ese caso, si están casados bajo bienes mancomunados y el día de mañana ocurre disputa, esa propiedad ya no solamente podría estar en disputa por los derechos económicos, sino también por los derechos reales. O sea, tal cual ahí el extranjero sí podría pelear la propiedad y hacer que quede para él. Y bueno, como último dato, antes de que se me pase, vamos a suponer te casaste en Estados Unidos, en donde solamente existe un tipo de régimen, que aquí en México es como el equivalente a bienes mancomunados. No es de que lo vas a inscribir y como aquí en México existen dos opciones, bienes mancomunados y bienes separados, puedes elegir. Realmente se respeta el régimen con el que te casaste, no se hacen modificaciones, pero sí es posible que después de inscribirlo en el registro civil aquí en México puedan firmar también sus capitulaciones matrimoniales, que es como ese reglamento interno dentro de su matrimonio, en donde yo puedo adquirir propiedades, yo puedo hacer tales cosas aquí dentro de México y eso va a quedar a mi nombre, es únicamente mío, yo solo tengo los derechos sobre esos bienes y demás. Cuando se realiza esto de las capitulaciones matrimoniales, no quiere decir que, ok, nos casamos bajo bienes mancomunados, de ahí firmamos capitulaciones matrimoniales para separar bienes. No quiere decir que todo lo que ya se creó en la sociedad conyugal ahora también se va a separar. No, eso ya se creó en conjunto y a partir de que se firman las capitulaciones matrimoniales, entonces se comienza a adquirir bienes de manera individual. Con esto cerramos este video que la verdad mientras lo estuve preparando para mí fue muy interesante porque me llegaba un escenario, luego otro, y qué pasa si esto. Si tú tienes más preguntas, nuevamente te invito a dejarlo en los comentarios. Podemos concluir que estar separado no es lo mismo que estar soltero, que la unión libre sí cuenta y que el matrimonio extranjero sí importa también en México. Ya lo sabes, date chance de invertir. Yo soy Capi y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.